Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Los saluda el doctor Rodrigo García Rengifo y les damos la cordial bienvenida desde la Oficina de Telesalud y Capacitaciones del Hospital 22 Tarapoto. Hoy, 21 de junio, contaremos con la presentación de la médico-neuróloga Milka Malena Prentice Mori, del Departamento de Medicina, quien se dio cita para disertarnos el tema Código Ictus y trombólisis en la región San Martín. Así que agradecemos la gentileza y disponibilidad de compartir sus conocimientos y experiencias en el programa de educación continua que organiza el Hospital 22 Tarapoto. Asimismo, se les recuerda mantener cerrados sus micrófonos y cámaras durante la ponencia, las preguntas redactarlas en el chat y si requieren participación en vivo, activar la reacción de levantar la mano. Sin más, procedemos a dar iniciada la exposición. Doctora, adelante. Gracias. Gracias, doctor Rengifo. Muy bien. Entonces, muy buenas tardes. Es para mí un gusto poder conversar de nuestros, principalmente, deseos de trabajar con este sistema maravilloso de interdisciplinario que es activar el código ictus, y que ello no debe ser pues algo que ya nos tenga en el tiempo de pensar, sino de poder actuar, ¿no? Por eso vamos a tener el día de hoy algunos conceptos, algunas realidades de otros países, de acá de nuestro país, también para que en algún momento podamos tomar acción nosotros también, dado que nuestra región, al igual que lo que está ocurriendo en nuestro país, cada día va aumentando más la incidencia de la enfermedad cerebrovascular y cada vez en más jóvenes. Adelante. Entonces, de acuerdo al boletín del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, tenemos que el ictus es segunda causa de muerte prematura y discapacidad, ¿no? La primera causa es la enfermedad coronaria. Entonces, pues, tenemos un factor, un motivo para que nosotros estemos pensando ya en lograr que nuestra institución, el Hospital 22, tenga este sistema, porque va a servir para muchos de las personas que cada vez, como digo, están siendo más jóvenes, que pasan por esta enfermedad y con secuelas, ¿no? Como bien dice ahí, discapacidad. 16 a 20%, de acuerdo a los estudios, ¿no? De 16 a 20% de las personas mueren inmediatamente después del ictus. También es otro motivo para poder tener conciencia de empezar a trabajar en este sistema código ictus. La variable edad es muy importante, como ya les mencioné, ¿no? Que nos indica que cada vez tenemos más jóvenes pasando por este momento y por tanto pues menos población activa y también lógicamente con más depresión, porque vivir así dependiendo no es vida, ¿cierto? Correcto, adelante. En el mundo también, ahí vemos otro joven que también están pasando por lo mismo. En Europa, en España, ¿no? Se ha trabajado desde 1995, ya con el tratamiento por trombólisis venosa, y cada vez más, como vamos haciendo más experiencia, lógicamente, vamos teniendo otros modos también de poder ayudar a las personas, porque no en todos los casos una trombólisis venosa nos va a dar el mejor beneficio. Entonces vamos trabajando otras formas, ¿no? Como por ejemplo la trombectomía mecánica, pero todo ello pues está dado porque hay que empezar por trabajar con este modo de poder servir a la comunidad. Ya,
la población tiene que estar informada. Hasta el momento continuamos con los estudios de educación en España, por ejemplo. Sí, se sigue trabajando el aspecto de que las personas conozcan qué es el ictus, y todavía tenemos que no se llega a conocer exactamente, pero eso tiene que trabajarse pues diariamente en los colegios, por ejemplo, los niños deben conocerlo. Entonces, es muy importante que trabajemos, y a nivel mundial se está haciendo ello. Nosotros no podemos quedarnos atrás al respecto. Adelante. Entonces, es un trabajo multidisciplinario, emergencia, con sus enfermeros, con sus médicos internistas, radiodiagnóstico, que todavía es un punto que estamos trabajándolo con algunas dificultades, pero no debemos decaer, ¿no?, en el intento de poder tener el servicio de radiodiagnóstico a nuestra mano para poder atender esta emergencia de salud, ¿no? Y también el laboratorio. Aquí estamos viendo un señor que está ya con la secuela de afasia después de un accidente cerebrovascular llamado ictus. Adelante. La enfermedad vascular cerebral isquémica constituye una causa importante de morbilidad y mortalidad, ¿no es cierto? También de discapacidad en todo el mundo. Y su incidencia ha aumentado en países subdesarrollados. Vemos acá cómo las personas están comiendo, ¿no? Están comiendo solamente procesados, como siempre he dicho, los procesados, todo lo que ven allí, ¿qué nos estamos convirtiendo, ¿no? Tenemos problemas de obesidad, además de ellos acá en nuestra región, por ejemplo, todo es con moto, ya no caminamos. Esta región, después de la Segunda Guerra Mundial, también empezó a tener muchos problemas de salud con enfermedades infecciosas, pero siempre todos los caminaban y todos trabajan mucho. Aquí todos son trabajadores que ayudan a poder llevar un pan a la mesa. Son campesinos, tienen sus cosechas, ya poco falta para el 24 de junio, todos van a disfrutar y tienen un acercamiento con la naturaleza maravilloso. No puede ser que estemos con comidas rápidas en una región tan rica en alimentos antioxidantes y de carbohidratos complejos de la mejor calidad. Entonces, como bien se dice en todo orden, cuando se quiere hablar de enfermedades cardiovasculares, tenemos a la cabeza, ¿no?, la obesidad, el sedentarismo. Y lógicamente, después del sedentarismo ya viene la hipertensión arterial, porque tenemos genes, pero si nosotros comemos bien, no tenemos alimentos salados, que es lo que abunda en nuestra región, y hacemos ejercicio diariamente, difícilmente la hipertensión va a hacernos presa, ¿no? Entonces, fundamental. Y también, cuando queremos ya pues estar frente a una situación, hasta ahora estamos mencionando cómo prevenir el ictus, ¿no? Pero ya cuando empieza y uno quiere salvar a la persona y no dejarla con secuela, entonces empieza el tiempo. El tiempo empieza a ser fundamental para poder lograr que esa persona prosiga en su vida sin dificultades y no quedar con la secuela que ya todos nosotros los médicos de acá del Hospital 22 sabemos cuáles son estas secuelas y que no dejan bien a la persona, de ninguna manera, no la dejan bien, nunca más será la misma persona que fue antes del ictus. Entonces, el tiempo es fundamental. Adelante. Entonces, vemos, ¿no?, que más del 80% de los ictus son isquémicos. Ese término isquémico, como a veces dicen, no, bueno, ya estamos frente a infarto. Efectivamente, nosotros aquí en el hospital asistimos a infartos, ¿no? Porque por varios motivos, vienen de lejos, por ejemplo, ¿no? Más o menos se demora 1 hora 50 minutos en venir, en el mejor de los casos, desde Bellavista, por ejemplo. Y así somos un hospital de referencia que recibe a todas las personas que están viniendo de otras provincias, con mucho cariño y
y mucho gusto de recibirlos, pero necesitamos más herramientas para poder lograr que estas personas tan valiosas no terminen con secuelas. Entonces, podemos hacer mucho, podemos prevenir el ictus y podemos lograr que estas personas, si ya lo están teniendo en ese momento, si hay isquemia en ese cerebro, el core, lo que llamamos esa partecita infartada que hay de allí, y todo lo demás que la penumbra ya esté salvada, ¿no? Decimos potencialmente salvada. ¿Y qué estamos haciendo para salvar a esa parte penumbral, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, también hay lógicamente que si nosotros continuamos viendo cómo estamos en la realidad de lo que es una isquemia, vemos que cuando hay un isquemia vascular proximal, que es más o menos el 25-35% de los casos, a veces la trombolisis venosa no es lo que nos va a ayudar completamente, ¿no? Tenemos que utilizar otros mecanismos, como decía, la trombectomía mecánica. Pero sí podemos hacer, en muchos casos, podemos hacer mucho con la trombolisis venosa, ¿ya? Pero si no actuamos en forma temprana, el pronóstico siempre va a ser malo. Y la neuroimagen, como bien estos estudios, por ejemplo, en México, que se han trabajado en el 2016, 2017, ellos siguen trabajando porque tienen la experiencia del caso. Entonces, pues, vemos, y en todas las otras instituciones, como el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Perú, que está en Lima, estamos viendo pues que la neuroimagen es fundamental para poder observar cómo está la extensión del daño tisular y orientarnos bien al tratamiento más adecuado. Adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros debemos ver si estamos frente a un ictus, ¿no? Pero no necesariamente aquí en el hospital, ya tenemos que ver eso en los colegios, en las profesoras, en los directores de los colegios, en todos aquellos lugares que no pertenezcan a salud. Tienen que conocer, ¿no? Todos los trabajadores de los bancos, etcétera, ¿no? Vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en nuestro organismo. De repente la persona tiene un ligero, lo que llamamos entre comillas, vaído, ¿no? O sea, tenemos un momento en que perdemos el equilibrio, ¿ya? Ese es B de balance, ¿no es cierto? O tenemos una visión borrosa de uno o ambos ojos en un momento, nada más que en un momento, ¿no? O nuestra cara no cae de un lado, ¿no? O nuestros brazos pierden la fuerza, o no podemos hablar, o no podemos dejarnos entender, ¿no? O no podemos comprender lo que nos dicen, y el time es lo que estamos diciendo ya desde hace un momento, la importancia de que eso significa que basta uno de estos síntomas para que podamos inmediatamente llamar al hospital, ¿no? Que debe tener su sistema para poder empezar a activar el código ictus. Adelante. Entonces es un compromiso de aumentar la conciencia. Por ejemplo, en Holanda, ¿no? En un país, en el hospital Holland, tenemos que ellos han pensado que esto tenemos que trabajarlo desde la niñez, y un niño puede llamar inmediatamente, por ejemplo, si su mamá, si su papá, si su abuelo o abuela están con este problema, inmediatamente pueden llamar y activar el código ictus, ¿ya? Entonces eso tenemos que trabajarlo para poder lograr tener en el tiempo mínimo a la persona ya en la unidad de ictus. Adelante. Bueno, tenemos el teleictus, que ya el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas lo tiene activado desde 29 de octubre, que es el Día Internacional del Ictus. El 2020 se activó. Ya cada día estamos creciendo, como ustedes pueden ver, pero ya estamos en el 23, son 3 años, tenemos que seguramente ellos han crecido en esto, ¿no? Y que si pudiéramos trabajar a nivel de provincia también de este modo, todos en conjunto, bueno, sería algo maravilloso. Y no está de más que podamos conversar
con el instituto para poder lograr unir esfuerzos. Adelante. Bueno, en 1995 se publicó el primer estudio que demuestra la utilidad del uso del activador tisular de plasminógeno por vía intravenosa para reducir el grado de discapacidad, y hablaron de un tiempo de 3 horas, ¿no? Desde el inicio de los síntomas. Después ya con el estudio ECAS-3 ya se ha visto que se puede trabajar hasta 4.5 horas como máximo, ¿no? Para para utilizar por vía endovenosa este activador tisular de plasminógeno, que nos va a ayudar a alzar la fibrina, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a lograr. También se ha observado que el beneficio de este activador tisular de plasminógeno es mayor cuando es un ACV que no presenta obstrucciones proximales del polígono de Willis, ¿no? Es algo que debemos tener en cuenta, que es más para M2, ¿no? Los vasos sanguíneos que están un poco más distales, ¿ya? Pero en nuestro medio, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, trabajan en la mayoría de casos, lógicamente, que hay que evaluar cada caso individualmente. Adelante. Acá, por ejemplo, el Hospital Jerez, ¿no? Analizan su capacidad de respuesta con un ictus de simulacro. ¿Se dan cuenta? ¿No? También un estudio llamado IMS-3, publicado en el New England, ¿no? Donde participaron 656 pacientes de 58 centros de Estados Unidos, de Canadá, Australia y Europa. Han trabajado también cómo estamos logrando, ¿no? Que los pacientes reciban el tratamiento en las 3 primeras horas después de aparecer los síntomas de ictus, ¿ya? Y los que utilizaron otro modo más, o sea, una terapia adicional endovascular, ya como por ejemplo la trombectomía mecánica, ¿no? Y son estudios donde vemos que sí podemos utilizar la trombolisis endovenosa como primera opción. Adelante. Acá tenemos a nuestra región, ¿no? Unión, Honor, es la región San Martín, ya que nosotros estamos con este concepto de unión. Entonces, acá en el hospital vemos, ¿no? Muchos de nosotros los médicos que trabajamos acá, que estamos creciendo en ese valor, ¿ya? Y eso nos llena de satisfacción y nos invita a reflexionar para hacer muchas más cosas, porque este tipo de sistema que quisiéramos implementar es un sistema de trabajo multidisciplinario, y entonces sin la unión no lo vamos a poder lograr. Adelante. Bueno, ahí vemos en el escudo que tenemos que el cacao, ¿no? Que el cacao, que es un símbolo de acá de la región San Martín, es muy importante porque tiene una actividad antioxidante, ¿no? Modula la función plaquetaria, la inflamación de los endotelios, disminuye la presión arterial y sistólica y diastólica. Entonces, siempre es bueno saber cómo prevenir, ¿no? Cómo prevenir, y nosotros acá tenemos muchos elementos muy valiosos que vienen de nuestros trabajadores campesinos, que pues si ellos están bien van a seguir cosechando, sembrando y cosechando este cacao, si ellos están bien. Si no, nuestra población cada vez se está extinguiendo. Adelante. Y acá también tenemos, ¿no? A los Beatles, que nos cantaban canciones maravillosas, pero bueno, también en este tiempo empezaron a aparecer todos los procesados, ¿no? Los procesados, y todo el mundo empezó a consumir elementos que estaban metidos en bolsas, y justamente en una de las canciones de ellos hay una persona que trata de rasgar una bolsa para poder comer de su contenido, ¿no? Entonces vamos modificando las conductas, vamos teniendo hábitos nocivos para nuestra salud. Adelante. También, bueno, muchos estudios existen, ¿no? Para ver cuánto conoce la población sobre el riesgo vascular acerca de ictus. Ya se hizo un estudio exploratorio transversal con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos que poseen los pacientes con factores de riesgo vascular sobre enfermedades cerebrovasculares en un policlínico, ¿no? De España,
el nivel de conocimiento de la mayoría de los pacientes fue inadecuado. Imagínense cómo es que este estudio fue hecho en Cuba, ¿cómo es posible que estén trabajando tanto, pero todavía seguimos, ¿no? Seguimos con los conocimientos inadecuados. Entonces, tenemos que trabajar intensamente. Ya lo que nos entrega la literatura internacional es que hay errores que tenemos que mejorar, y si nosotros estamos ávidos de poder lograr un objetivo, tenemos que estar atentos a todos los conocimientos y las experiencias de otras realidades, ¿ya? Y, insisto, ellos hacen bastante investigación, igual que en Europa, los españoles, y vemos que todavía nos está faltando. Ya se imaginan ustedes cómo estamos nosotros. Pero ahí veo que también, adelante, que hay otros investigadores, ¿no? Acá también otra investigación realizada, sí ha sido en España. En España también el término ictus es menos reconocido que otros, como embolia o infarto cerebral. La pérdida de fuerza es el síntoma más reconocido y la hipertensión arterial es el factor de riesgo más identificado por las personas. Lo que desconocemos un poco más, que no lo reconocemos como un síntoma de ictus, es el déficit visual, y la diabetes mellitus tampoco la reconocemos asociada. La actitud de la mayoría de los encuestados es adecuada, o sea que llaman inmediatamente. En España, ¿no? Ahí siempre estoy viendo cómo ellos lo manejan, llaman inmediatamente y son asistidos. ¿Ya? Entonces es muy importante la actitud, se dan cuenta, ¿no? A veces tenemos conocimientos, pero no actitud. Ya la actitud es la acción, ¿no? Es la región frontal actuando, ¿no? Ejecutando. Muy bien. Adelante. Y acá también en el Perú, estamos en nuestra Universidad Nacional de San Martín, algunos estudiantes, ¿no? Por ejemplo, este estudiante maravilloso que ya está pensando en la enfermedad cerebrovascular y ha estado trabajando su tesis en índice leucoglicémico como predictor de severidad intrahospitalaria de la enfermedad cerebrovascular. Aprovecho para felicitarlo y así tenemos que continuar con los estudios también en la universidad. Adelante. Entonces, dice, el estudio vascular no invasivo de vasos intracraneales está fuertemente recomendado durante la evaluación imagenológica inicial de los pacientes con infarto cerebral agudo, sea para fibrinolisis intraarterial o trombectomía mecánica, pero no debería retrasar la trombolisis endovenosa. ¿Ya? Si está indicada la trombolisis endovenosa, hay que actuar inmediatamente. No necesitamos hacer un estudio más, por ejemplo, de perfusión. No necesitamos. Adelante. Acá también vemos, ¿no?, que tenemos las recomendaciones sobre uso de la tomografía en el código ictus. Efectivamente, pues si tenemos estudios de perfusión, tenemos los estudios de angiotomografía, pues qué mejor, pero no es necesario cuando tenemos ya el diagnóstico es clínico. Nosotros con solo ver la tomografía y tener al paciente allí, podemos inmediatamente tomar acciones para lograr que esta persona tenga su funcionalidad inmediatamente. Adelante. Entonces, el código ictus es un procedimiento basado en reconocer en forma precoz signos y síntomas de un ictus, ¿no? El traslado inmediato al hospital, a la unidad de ictus. El tratamiento es multidisciplinario en las primeras horas de la fase aguda, ¿no? Tenemos el código ictus prehospitalario, que puede ser allí en la misma ambulancia, donde podemos hasta hacer la tomografía allí, ¿no? Y el código ictus ya hospitalario, donde ya vamos a aplicar en el Alteplas, ¿ya? Entonces, ¿en dónde? Una unidad de terapia endovascular. A veces no hay unidad de terapia, pero sí un espacio de la emergencia donde se puede trabajar, ¿ya? Y eso es cuestión nada más de voluntades. Adelante. Entonces tenemos acá la hipodensidad en territorio arterial cerebral media derecha con un infarto ya establecido. Pues ahí ya no hay más que hacer.
¿no? Pero aquí al otro lado sí, ahí vemos algo que nos impresiona. Para eso, adelante, tenemos, bueno, que existe un infarto y tenemos una penumbra, ¿no? La penumbra es el espacio, el tejido cerebral que está perfundido y que depende mucho de las colaterales. ¿Quiénes van a tener más colaterales? A ver, genéticamente está establecido que tengamos más o menos colaterales, pero también el ejercicio físico nos ayuda a tener más colaterales en el cerebro y el ejercicio mental, ¿no? La actividad cognitiva de la persona va a ayudarle a que tenga más colaterales. Y eso va a servir mucho para poder empequeñecer, o sea, mantener pequeño el infarto y lograr que con el Ateplas, ¿no?, podamos perfundir y lograr que la zona de penumbra que está ya irrigándose por las colaterales persista y entonces quede solamente un pequeño infarto allí. Adelante. Como bien dice aquí, ¿no?, los estudios, por ejemplo, aquí el tejido mexicano, dicen, no necesitamos la resonancia magnética. En un momento puede ser, claro, para algunos casos donde tengamos duda, por ejemplo, estamos frente a un tumor o estamos frente a una infección, ¿no?, a una infección en el cerebro, podríamos utilizar la resonancia magnética, ¿no es cierto? Pero con la clínica y cómo ha sucedido el problema y los antecedentes del paciente, podemos utilizar nada más la tomografía. Adelante. Entonces, tenemos pues los llamados simuladores de ictus, ¿no? Pero los simuladores de ictus también nosotros tenemos mecanismos de poder identificar que estamos frente a un glioma, que estemos frente a cualquier tumoración, que son más de las regiones que están subcorticales, ¿no? Cuando es un ictus, ingresa, porque todo el territorio vascular, ya sea anterior o posterior, siempre va hacia la corteza, ¿no? Hacia la corteza. Entonces, pues, ahí podemos identificar que estamos frente a un ictus. Y así, muchos modos de poder identificar que estamos frente a una enfermedad cerebrovascular per se. Adelante. Acá tenemos otras situaciones, ya lógicamente con una tomografía nosotros vemos inmediatamente una hemorragia, también un hematoma subdural que lo estamos viendo allí, ¿no?, producto de una caída, por ejemplo, de una persona con un síndrome de caídas, o convulsiones debido a la inflamación que produce a nivel córtico, en la parte cortical, porque está aledaño en un astrocitoma difuso, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí nos vamos a dar cuenta que no estamos frente a la enfermedad cerebrovascular per se. Adelante. Acá está el Albert Stroke Program Early CT Score, ¿no? El ASPET, que es una escala semi-cuantitativa que va del 0 al 10. 10 es cuando no tenemos ninguna lesión en el cerebro, ¿ya? Entonces es un instrumento muy importante que lo debemos manejar para estratificar la isquemia cerebral aguda. Adelante. Acá tenemos mejor ya ubicado, ¿no?, el M1, M2, M3, ¿no?, ubicación basal en el nivel de ganglios basales, ¿no? A nivel de ganglios basales vamos a identificar las zonas corticales M1, M2, M3, que son las zonas de vascularización de la arteria cerebral media. También de la parte de la ínsula, de la cabeza del núcleo caudado, de la región lenticular y de la región de la cápsula interna. Ya, ello está, tenemos ahí, si enumeramos, 3, 4, 5, 6, 7 ubicaciones que tenemos que tenerlas en mente, ya, para poder determinar cuánto de lesión tenemos en el cerebro, ¿no? Todo a partir de entender cuál es el territorio de vascularidad de la arteria cerebral media. Y en la zona de corona radiada, al nivel de la zona corona radiada o suprabasal,
Ahí tenemos también en la región cortical M4, M5, M6, ¿no? Que va por encima de M1, M2 y M3. Adelante. Entonces, estos territorios nos van a ayudar a ver cuáles están con problemas de isquemia. ¿Cuáles están? Estamos hablando de un momento, la muerte de las neuronas de un cerebro va de 4 minutos a 15 minutos. Entonces, el core, ya en ese momento, si la persona ha llegado después de 15 minutos, ya hay un core ahí, ¿no? Hay un core, pero puede ser que espontáneamente aparezcan las colaterales, los vasos sanguíneos, que en forma retrógrada llegan allí y bañan, ¿no? Y no permiten que haya un core. También se ha visto casos. ¿Correcto? Recuerden, por eso, siempre la prevención, ¿no? La prevención. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a estar? Vamos por encima de 6 y por debajo de 6, nuestro punto de corte. A más, llegamos hasta 10 máximo. A más de 6 estamos bien. A menos de 6, ¿no? La posibilidad de tener, pues, secuelas es mayor. ¿Ya? Entonces, sobre 10 es la puntuación del aspecto. ¿Correcto? Adelante. Ya, seguimos, porque esto ya no habíamos visto. Ya, aquí estamos viendo que siempre hay que utilizar al menos 2 cortes consecutivos para hacer la puntuación. Ya, para definir exactamente si tenemos una hipodensidad, ¿no? en la tomografía simple. ¿Ya? Y entonces, como decía, el umbral mayor o igual a 6 significa que estamos en 1/3 de la arteria cerebral media con daño, ¿ya? Y eso indica mejor pronóstico, ¿ya? Pero cuando ya estamos por debajo de 6, ya el pronóstico se hace más sombrío. Adelante. Por ejemplo, acá hay un aspecto 6, ¿no? Justamente la puntuación de territorios afectados, M1, M2, M3, y la ínsula suman 4, y entonces al 10 de esta puntuación de aspect le vamos a restar 4. Y así tenemos aspect 6, ¿correcto? Adelante. Y acá también vemos, por ejemplo, para trombectomía, ¿no? Los estudios cada vez son mayores y estamos, que podemos utilizar en menos de 6 horas. Ya podríamos estar haciendo una trombectomía. Ahí ven el core del infarto, la penumbra y la oligoemia que tenemos también alrededor de ello, la oligoemia benigna, ¿no? Que le llamamos así. Entonces tenemos zonas que están siendo perfundidas espontáneamente, ¿ya? Y que nosotros vamos a apoyar nada más ello en este caso con la trombectomía. Y también, como les he mencionado, con la trombolisis intravenosa. Miren cómo se ve allí los vasos sanguíneos. Adelante, siguiente. Aquí otra vez, ¿no? La evolución desfavorable. 1/3 es el límite para indicar una terapia trombolítica. Más de 2/3 o más del 50% de los ganglios basales predictor de una evolución hacia infarto maligno, que acá lo tenemos bastante, cuando tenemos un infarto extenso, ¿no? Que llamamos infarto extenso, o sea, cuando está en región frontal, temporal parietal y hasta a veces hasta occipital. ¿Ya? Entonces así es nuestra realidad aquí en la región. Adelante. También tenemos un aspecto para territorio vértebro-basilar. ¿Ya? Por cada zona afectada, pero en forma inequívoca, ¿no? Se restará un punto también. ¿Ya? Si 10, ausencia de isquemia, y 0, una isquemia completa. Adelante. Acá tenemos, por ejemplo, existen daño, por ejemplo, en los vasos de gran calibre, ¿no? Por eso el M1, la arteria cerebral media se considera de
de calibre mayor, la arteria carótida interna también. Entonces, ellos son los más peligrosos, ¿ya? Y si está en M1, como vemos acá, un signo de hiperdensidad de la arteria cerebral media, entonces, pues, tenemos que actuar rápidamente y es muy posible que el pronóstico sea sombrío, muy posible. En M2 es más la posibilidad de que tengamos mucho éxito, ya en M2. Entonces, y acá también tenemos en la región basilar que pudiéramos presentar el problema. La flechita punta arriba se ve la lesión, ¿no? La lesión hiperdensa de la arteria basilar. El concepto de composición de trombo, ¿no? De composición de trombo. El trombo puede ser un trombo de fibrina que tenga más porcentaje de fibrina con un trombo que tenga más plaquetas. Que tenga más plaquetas va a significar que se ve más hiperdenso. Ya el que tiene más fibrina también va a ser más difícil que lo podamos extraer, ya, o que tenga mayor, que mejore con la trombolisis endovenosa. Entonces allí es donde los estudios han avanzado hacia hacer la trombectomía mecánica. Adelante. La anamnesis, como siempre, está fundamental. Tenemos que conocer al paciente desde cómo ha estado antes del evento, si ha tenido otros momentos donde ha habido TIAs o ataques isquémicos transitorios, ¿no? Cómo está con el EKG, vamos a ver, pero también nos puede él decir, o ella, ¿no? Cómo ha estado su salud cardiológica, cómo, si tiene diabetes o si tiene prediabetes, si tiene dislipidemias, ¿no? Si fuman o si toman alcohol, ¿no? El alcohol también en nuestro medio, ya desde el Instituto de Ciencias Neurológicas se habla de que el alcohol es un problema. Allá llegan también personas de los Andes y nosotros acá también tenemos los mismos problemas. Ya, y nosotros siempre también estamos viviendo la problemática de la arritmia. Ya, la arritmia cardíaca, la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia, la que más tenemos nosotros en nuestro medio, y que todavía falta saber por qué tenemos tanta incidencia y prevalencia de la fibrilación auricular. Adelante. Entonces, es muy importante que trabajemos pues inmediatamente, ¿no? Como ya lo habíamos visto. Y utilicemos el ACTE, como bien dice allí. Si sospecha oclusión de un gran vaso y posible indicación de la trombectomía mecánica, se realizará un angioTAC, ¿cierto? Entonces, si no es necesario y vamos a utilizar, en este caso, la trombólisis endovenosa. Adelante. Estamos con 4.5 horas como máximo para trombólisis endovenosa. No olvidar ello. Ya estos estudios son más para trombectomía que van de 6 horas hasta 24 horas. Adelante. También se puede utilizar la TAC perfusión, que por el momento no lo tenemos en la institución porque nos está faltando tecnólogos médicos que puedan tener este conocimiento de cómo hacer la tomografía de perfusión, cómo hacer el protocolo para perfusión. Adelante. Vemos cómo podemos identificar inmediatamente el espacio de penumbra, ¿ya? Y nosotros pues quedamos tan maravillados de cómo es pequeño el infarto, pero grande la penumbra. Ese es el llamado mismatch, ¿no? Que cuando tenemos más penumbra, es decir, lo que les hablaba de las colaterales, entonces el pronóstico mejora grandemente, ¿ya? Entonces, por encima de 1.8, es decir, que la penumbra sea 2 veces más que el infarto, ya estamos muy contentos porque con ello ya el pronóstico mejora grandemente. Adelante. Hay otros estudios más sobre trombectomía, ya de 6 a 16 horas, ¿no? Seguimos entonces mejorando en la evidencia científica de que también se puede trabajar con
trombectomía mecánica. Adelante. Aquí seguimos viendo, ¿no?, con el TAC de perfusión, cómo permite hacer una evaluación individualizada, cómo está el core allí, ¿no?, de 23 milímetros de un paciente de 59 años, con un ictus del despertar de 13 horas, aproximadamente el core era pequeño, pero aquí pues valió mucho las colaterales de la persona, ya que no permitió que el core creciera. Adelante. O sea que tenemos una infinidad de posibilidades, ¿no? Y que nosotros, si no estamos haciendo nada, pues nada vamos a tener de experiencia, ¿no? Eso es fundamental. Y nosotros no podemos estar brazos cruzados con la realidad que tenemos en nuestra población, que asiste al hospital. Adelante. ¿No? El angiotac también es importante. Bueno, que acá, por ejemplo, estamos observando que hay un stroke, ¿no?, un punto de corte allí en la arteria cerebral media del lado derecho, ¿ya? Pero ahí van grandes cantidad de vasos que están alrededor. Entonces, vemos que sí, que vamos a tener un mejor pronóstico. ¿Ya? Vamos a tener buen pronóstico. Y aquí en la angiotac se está observando ello. Adelante. Hay los trombos, ¿no? También aquí vemos la importancia de que trombos, la localización de los trombos con el angiotac y el tamaño del trombo, que también es muy importante, ¿no? Más o menos de 8 milímetros. ¿Ah? Esos son los elementos para poder pensar en el tamaño, importancia del tamaño del trombo. Es fundamental. Ya a más grande, pues vamos a estar un poco, nos va a faltar con la trombólisis endovenosa. Entonces tenemos que estar pensando próximamente, ¿no?, cuando nuestra economía mejore en el hospital, poder trabajar otros modos de poder dar la mejor atención a las personas. Adelante. Acá también nuevamente el angiotac, que nos hace ver en qué situación están los vasos sanguíneos de esta persona. Y ha habido una circulación retrógrada completa, maravillosa, que ayuda para que pueda perfundirse esa región core. Adelante. Seguimos con la capacidad del cerebro. Aquí en la del centro, por ejemplo, tenemos moderada perfusión de colaterales. En la del lado izquierdo, como bien dice allí, el lado derecho, extremo derecho, pobre, ¿no? Pobre. Y muy buena colateralidad en el lado que vemos allí, el primero. Entonces, la importancia de la circulación colateral. Adelante. Siga, por favor, con otro. Acá nuevamente estas imágenes de perfusión con un sistema PATS para poder ver también las regiones, cómo están perfundidas. ¿Ya? En las regiones, la perfusión de las regiones, las mismas regiones que hemos estudiado en aspectos. Adelante. Adelante. Nuevamente volvemos a ver la importancia de que el core sea lo más pequeño posible respecto a la penumbra. Adelante. Aquí está el vaso sanguíneo que se pudo perfundir ya con la trombectomía. Se logró, que ya habíamos visto que estaba vacía, toda esa parte estaba vacía, ¿no es cierto? Ahora vean ustedes cómo se perfundió completamente e inmediatamente, ¿no? Entonces dejamos a un core muy pequeño. Adelante. Entonces, la TAC simple, el angiotac y la tomografía por perfusión se correlacionan para brindar la información necesaria para orientación terapéutica y pronóstico de nuestro paciente. Permite confirmar el infarto hiperagudo, ¿no? La tomografía simple, realizar un diagnóstico etiopatogénico, el origen, la localización del trombo, evaluar el tamaño del infarto establecido y el riesgo de complicaciones después de tratamiento, un tratamiento trombolítico endovenoso y o trombectomía mecánica. Y lógicamente tenemos que evaluar cómo estamos de colaterales y de penumbra, que está correlacionado, ambos, ¿no? Colaterales y penumbra. Y establecer un tratamiento individualizado.
ya para poder tener un sujeto, un individuo de calidad en nuestra sociedad. Gracias. Bien, excelente ponencia, gracias doctora. Muy buenas tardes, estoy conectándome recién. Bien, tenemos las preguntas, por favor, ¿podrían ustedes hacernos llegar? Ya hemos presentado al inicio que si tuviéramos alguna duda, también quisiéramos participar quizás de manera activa, podrían mandar sus reacciones levantando la manito para poder hacer la pregunta a la doctora. Bien, doctora, por lo pronto, ¿cuál sería el propósito para poder implementar el código ICTUS en el sistema de atención médica en nuestro hospital? El propósito, como decía, pues es fundamental, ¿no? Lo remarcamos y es bueno remarcar que nosotros tenemos una población en primer lugar que necesita conocer sobre qué es el ICTUS. Tienen que conocerse desde los colegios. Desde los colegios, con la ayuda de la municipalidad, tenemos que hacer que las personas tengan conciencia de lo que significa un ICTUS, que significa que no van a poder, pues, ya vivir igual como antes, no van a ser productivos. Entonces, eso es un primer punto, como insisto, que esto no es trabajo solamente del hospital, de nuestro hospital, que bien hace, trabajamos intensamente para ayudar a las personas, pero no podemos estar solos en esto. Tenemos que trabajar con la municipalidad, por ejemplo, y con nuestro gobierno, ¿no? Con nuestro gobierno a través de la región. ¿Ya? Eso es fundamental que nosotros tenemos que trabajar. Y lógicamente, teniendo todo ese apoyo, pues, ¿cómo no vamos a lograr implementar una unidad de ICTUS? Aunque estuviéramos solamente 3 camas. Pues por algo hay que empezar, porque necesitamos, claro que lo necesitamos. Cada día, todos los médicos de acá del hospital, por ejemplo, en donde me toca trabajar en el 4º piso, vemos las necesidades que tenemos y solamente asistimos a ver la consecuencia de un ICTUS acá. No podemos hacer más, pues eso ya no, tenemos que lograr implementar, ¿no? Y yo apostaría por empezar con el gobierno regional, empezar con la municipalidad para poder difundir la importancia de evitar el ictus, ¿no? De prevenirlo y de hacer la prevención secundaria a través de la trombolisis endovenosa. Bien, doctora. Bien, tengo algunas preguntas en línea. A ver. Están las preguntas. ¿Cuánto tiempo o cuál es la contraindicación fundamental en caso de trombolisis? ¿Y cuál es su percepción en el uso en el adulto mayor? Hasta los 80 años hemos tenido otros casos, hasta a veces que se ha logrado en otras instituciones hacer hasta 90 años, pero va a depender de cada persona que podamos utilizar este modo de poder romper el trombo, ¿no? Sí lo podemos lograr en las guías que tenemos locales, en las guías del Perú, tenemos 80, ¿no? Desde los 18 hasta los 80 años. En Chile, por ejemplo, dice desde los 15 años hasta los 80 años. ¿Ya? Entonces, cada persona nos va a dictar si podemos o no trabajar, utilizar este método de poder romper el trombo, ya por el método endovenoso, principalmente. Bien, vamos a dar el pase al doctor José Domingo. Le estamos activando su micrófono para que pueda hacer su pregunta. Doctor José Domingo Luque, médico internista del MINSA Rioja. Bien, doctor, muy buenas tardes. Le escuchamos su pregunta.
le damos las gracias a la red de Telecapacitación Salud y a la doctora por su gran contribución en provincia, en región San Martín. Vemos la triste realidad que nuestros pacientes llegan después de 4, 5, 6 horas. Y cuando llegan a tiempo, los pacientes, pues hay pérdida en cuanto a lo que es elaborar historia, esperar resultados de laboratorio, ahí pasan horas, ¿ves? Y la mayoría de los pacientes a veces no tienen ni en el primer día la TAC cerebral sin contraste, que es tan valioso para tenerlo. Acá nosotros en Rioja, gracias a Dios, tenemos un instituto que hace tomografía cerebral, es privado, pero se nos informó a través de la Jefatura de Medicina Interna que no podemos pedir TAC cerebral en privado, sino a público, a MINSA, y el MINSA, lo más cercano que nos queda acá, le estoy hablando desde Rioja, provincia, lo más cercano es Moyobamba. Entonces tiene que ser a través de referencia, a través de autorización, y en eso hay un protocolo de una pérdida de tiempo. ¿Se acuerda? La ventana terapéutica es 3 horas, sería lo ideal, ¿ves? Entonces jamás vamos a llegar a esas 3 horas. Tenemos la limitación de que se nos prohibió pedirla. Nosotros tenemos que plantearle al familiar o se hace público a través de lo que es la guía de uno debe ser soldado, respetuoso de las normas, ¿ves? Y que debe ser en una institución del MINSA, pero si hay familiar que puede hacerlo privado, tendría que hacerlo privado, ¿ves? Entonces, estamos amarrados, ¿ves? Antes podíamos hacerlo de una vez pidiéndolo en privado, se le dice al familiar, porque aquí es el tiempo, la ventana terapéutica. Entonces, desde que estoy yo acá, desde mayo del 2021, a nadie se le ha aplicado fibrinólisis en el ACV agudo. Le voy a hacer ahora 2 preguntas. Supóngase que hubo rapidez y hubo mucha eficacia, los signos vitales están estables, la tensión está bien, tenemos todo bien y no hay contraindicaciones para la fibrinólisis. La tomografía cerebral tiene un área que habla de isquemia, de hipodensidad. Bueno, ahí lo podemos usar, no hay problema. Pero podemos tener una tomografía que en las primeras horas no hay nada, está negativa, pero el paciente tiene su déficit motor, ¿ves? No habla, tiene su hemiplegia. ¿Ahí podemos usarlo? Claro que sí. Sí, doctor. Y se puede utilizar. 100%. Claro que sí. Porque a nivel de todo lo que es el Perú, hay mucho miedo en los médicos que ejercen emergencias, ¿ve? Que están a nivel de trauma shock, para pasarlo después a UCI, etcétera, ¿ve? Aquí la ventana terapéutica es como decir, es el área del dolor y el sufrimiento para nosotros, que debemos de evitar que siga progresando la lesión, porque a medida que progresen los minutos y horas, la lesión va a quedar y va a quedar secuelada la lesión. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar usted para que ver que esa decisión de que sea obligatoriamente una institución del MINSA? Estoy ubicado en Rioja y nuestro jefe de servicio nos dijo que por imposición de normas superiores, tenemos que hacerlo, la solicitud de estudio de tomografía al MINSA de Moyobamba. ¿Cómo nos puede ayudar? Porque podemos darle la libertad al familiar del paciente, decirle, tenemos estas 2 alternativas, y que el familiar del paciente decida. Claro. Es que esto es el protocolo tiene que estar establecido. Y también estoy muy contenta de que usted esté pensando así. Tenemos ventana terapéutica y qué podemos hacer, ¿no? Hay otros, sabemos que solamente miramos que ya, bueno, que ya está establecido, ¿no? Y que ya se terminó. O sea que allí nada más verle, hacer rehabilitación y ya lograr que algo podamos tener, ¿no? Algo podamos tener.
está muy bien, empezamos bien con un médico, como usted, que dice, tenemos la posibilidad y ¿qué hay que hacer? Entonces tenemos que escribir esto, o sea, tenemos que poner hacer un protocolo, doctor. Y si quiere usted podemos trabajarlo juntos, de tal modo de presentar el protocolo para que pueda servir a toda la región, porque todos nos vamos a ver beneficiados. Entonces podríamos unir esfuerzos para poder lograrlo, ¿no? Ese es un paso importante. Y poner allí los costos, lógicamente. ¿Cuánto nos costaría? Porque, por ejemplo, acá en el hospital adolecemos de los tecnólogos médicos que apoyan a un médico, que es un radiólogo que tenemos maravilloso, pero está solo en esto, ¿ya? Y le falta capacitación a tecnólogos y también nos falta tecnólogos. Entonces, pues, tenemos que poner en ese documento los costos, ¿ya? Y con ello podemos hacer ver que hay necesidad, ¿no? Como ya sabe usted cómo tenemos que plantear esto, siempre tiene que estar todo escrito y allí lo vamos a lograr. Esto, por ejemplo, lo hizo el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en el 2012. En 1995 se hizo el primer esfuerzo de hacer la trombólisis endovenosa y en el 2012 el instituto sacó su guía, ¿no? La guía. Y ahora ha sacado otra guía en 2015 también, que son todos los otros casos donde no se puede utilizar trombólisis endovenosa, ¿no? Y así podemos trabajar entonces justamente con estos documentos. No va a haber de otra manera, prácticamente. Sí. Bien, excelente. Gracias, doctor, por su participación. Bien, ¿tenemos más preguntas, Kiarita? ¿No? Ya, se debe trabajar desde el primer nivel de atención. Okay, sí, licenciada Heidi. Bien, Claro, doctora, primer nivel. Sí. Doctora, su mensaje final sobre este tema. Como les digo, lo más importante es que unamos los esfuerzos. Nosotros tenemos una fortaleza acá en el hospital y es que trabajamos en varias especialidades. O sea, todos pasamos la visita médica con varias especialidades. Entonces, todos tenemos que participar en realizar este protocolo, ¿no? Todos los que estamos pues teniendo los pacientes, por ejemplo, pacientes que tenemos de adultos mayores, pacientes jóvenes y pacientes en edad productiva en general. También tenemos una gran cantidad de población con ictus. Entonces, y la fortaleza que tenemos nos debe ayudar a formular el protocolo. Y con ello, lógicamente, ya tenemos, pues, eso es lo mínimo que tenemos que hacer para poder lograr que tengamos en algún momento nuestra unidad de ictus. Y si no tenemos aún la unidad exactamente establecida con todo, pues en una emergencia, como siempre he visto que en el salud lo hemos trabajado de esa manera, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas también. Ustedes pueden ver, tienen ellos en Facebook ha salido un video muy interesante donde hacen ver, ¿no?, como un violinista, un hombre de 70 años, de andino, maravilloso peruano, violinista que en un momento tuvo un ictus y se actuó inmediatamente con la trombólisis endovenosa y la persona queda indemne, ¿no? Queda sin problema, sin secuela alguna. Entonces, qué felicidad para una persona estar así. Yo por eso les pido que lo pensemos bien y lo hagamos en conjunto, porque esto no puede ser de una sola persona de ninguna manera. Es un trabajo multidisciplinario. Bien, gracias, doctora, por su mensaje. Bien, estaríamos entonces terminando esta actividad, sin más agradecerle y felicitarle, doctora, por esa disposición que usted siempre tiene por estar brindando y compartiendo sus conocimientos y experiencia a favor de nuestra región San Martín. Bien, gracias, doctor José Domingo, también. De cada 100 ictus en San Martín, ¿cuántos reciben trombolisis? Hoy día, en 2023, ¿no? No tenemos, ¿no? Nada, ¿No? nada aún. Tenemos que lograrlo. Tenemos, para empezar, como dice la doctora, ir formando nuestros protocolos, agrupándonos, teniendo ya el interés de poder participar y hacer un trabajo multidisciplinario para poder lograr todo esto a favor de nuestra región, a favor de nuestra
peruanos que estamos aquí. El 29 de octubre se celebra el Día Internacional del Ictus y es lo mínimo que tenemos que hacer, preparar algo, ¿no?, importante de impacto para toda la población. Primero, pues hay que hacer que las personas conozcan por qué tenemos que acudir inmediatamente, ¿no? ¿Qué significa el ictus? ¿Por qué tenemos que acudir inmediatamente? ¿Y qué nos propone el servicio de salud para poder lograr nuevamente estar funcionales para seguir avanzando en nuestra vida? Y como siempre digo, el bienestar, la felicidad de poder continuar haciendo nuestras actividades de siempre. Bien, doctora, excelente. Entonces ya sabemos que el 29 de octubre podemos generar alguna programación desde telemedicina y con la participación Enfermeras, de ¿no? ustedes, Enfermeras, todo, por favor, que todos. siempre son maravillosas ellas, que pudiéramos unirnos para poder trabajar en equipo, los psicólogos y psicólogas, ¿no es cierto? Todos nuestros compañeros médicos que quisieran participar. Bien. Ya los esperamos. Bien, muchísimas gracias, doctora. De igual manera, también muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado de esta actividad que programa el Hospital 22 Tarapoto. Nos encontramos el próximo viernes con un nuevo tema. Muy buenas tardes.